hace un momento, la promesa en el momento de ser cumplida trae satisfacción a quien la vive, porque es precisamente eso, una promesa siempre da esperar algo. Y al momento de llamarse como promesa es algo que indiscutiblemente se debe cumplir, porque si no, entonces quedaría como una palabra más. Pero el significado de la promesa trae garantía de cumplimiento. En esta noche precisamente, como bien lo dijo nuestro hermano, vamos a hablar de eso, de lo que es una promesa, de inclusive pues de aquellas principalmente que están escritas en la Biblia, aquellas promesas que nos han traído bendición, que para nuestra alma han sido refrigerio. Como bien lo decía el apóstol Pablo, al entender toda esta cantidad de cosas que encontró en el Evangelio, y después de entender todo esto dijo, me he propuesto, después de ver lo que se vivía con Dios, siendo él antes de creer, antes de experimentar todas aquellas cosas, antes de vivir el gozo de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, dijo, me he propuesto predicar a Jesucristo y a este crucificado, puesto que en aquel mismo evento está implícita una promesa de la cual se había hablado hacía muchísimos años atrás de parte del mismo Dios en boca de un profeta llamado Isaías, hablando de su nacimiento entre los hombres, hablando de su ministerio aquí en la tierra, prometiendo en aquel entonces de que el mismo Dios vendría y nos salvaría. Él habitaría entre nosotros, llamaría su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En aquel tiempo, cuando el apóstol Pablo entiende esto, dice, me he propuesto para gozo mío predicar a Jesucristo y a este crucificado. En esta noche estamos haciendo básicamente lo mismo, querido oyente. Estamos predicando a Jesucristo y a este crucificado, pues es la mayor promesa de la cual nosotros debemos de sentirnos gozosos, de que el mismo Dios vino a cumplir lo que había prometido en boca del profeta Isaías, como ya lo dije, para morir y derramar su sangre en la cruz. Jesucristo entonces, en aquel entonces, cumplió la promesa dada. En esta noche queremos partir para desarrollar este tema de una escritura que la encontramos en la carta, en la segunda carta del apóstol Pablo, del apóstol Pedro. Si usted tiene su Biblia allí a la mano, quiero invitarle que por favor me acompañe, busque esta escritura en el capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro. Esto se encuentra después del libro de Hebreos. Encontramos la primera carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, antes de las cartas de Juan. Y en el capítulo 3, el verso 9, en el capítulo 3, en el verso 9, encontramos un pasaje que es muy diciente, que a la letra dice, el Señor no retarda su promesa, según muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, y oído a esto, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, y quiero hacer énfasis en este absoluto, todos procedan al arrepentimiento. Quiero dar lectura nuevamente, verso 9 del capítulo 3 de la segunda carta de Pedro. El Señor no retarda su promesa según muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Encontramos este pasaje escrito de manera, decía hace un momento, muy diciente, puesto que
Encontramos que este verso se ha escuchado predicar muchas veces y se le habla a personas que no han creído al Evangelio, personas que el contacto que han tenido con el mismo ha sido muy superficial, diciéndolo de alguna manera, en virtud de evangelizar y de hablar de aquellas promesas que Dios tiene, enfatizándolo en su segunda venida, enfatizándolo en el arrebatamiento de la iglesia, en todos aquellos acontecimientos que están prometidos, que están en profecía, dichos por el mismo Dios y que por ende se van a cumplir. Y lo encontramos justo en esta carta cuando el apóstol Pedro le dice a una cantidad específica de personas, diciéndole: el Señor no retarda su promesa, según muchos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Si nos fijamos en aquel nosotros, podemos pensar o podemos interpretar que este pasaje es escrito solamente para aquellos que han creído. Pero como lo dije, en el momento de aplicarlo, se aplica a todos. Más adelante vemos que dice: según muchos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Encontramos un verso que parte desde un yo y se abre de manera inconmensurable a todo un mundo a través de generación en generación. Decía esto porque se cumple una promesa dada por el profeta Isaías cuando profetiza acerca del nacimiento de Jesús. Es un acontecimiento que todo el mundo, en su mayoría, tienen presente. Acabamos de vivir un acontecimiento que es celebrado todos los años, la semana llamada Santa. La semana llamada Santa, donde por motivos ya de costumbre, el mundo entero recuerda estos hechos que se dieron en el momento en que se cumple la promesa dada por Isaías de cuando nace Jesús de una virgen. El profeta dice: será llamado su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Algunos lo llaman en la carne como el Hijo de Dios, pero la Biblia dice que en su plenitud, que en Jesucristo habitaba la plenitud de la deidad, ¿sí? Haciendo énfasis en que en el mismo Dios, o sea, el misterio era tan grande de entender que el Dios del cielo fue manifestado en carne. El mismo Dios del cielo vino para cumplir la promesa dicha por el profeta Isaías, que Él mismo vendría y nos salvaría. Y se vive cada año una semana donde se recuerdan todos estos acontecimientos, se recuerda paso a paso cómo fue dado el ministerio de Jesús aquí en la tierra, un ministerio que fue profetizado muchos años atrás por un profeta. Pero hoy tenemos una gran particularidad, y es que hablar del Evangelio ahora en día es fácil. Sí, Es muy fluido, ¿no han notado eso? sí, claro. Uno habla con personas del diario, personas del común, personas que están siempre a nuestro alrededor, y uno les pregunta acerca de Dios, les pide una opinión de Dios y siempre tienen una opinión muy amplia que decir. ¿Saben quién es Dios? ¿Saben quién es Dios? Inclusive las personas que son ateas, que dicen no creer en Dios, tienen sus propios argumentos del por qué no creen en Dios. Perfecto, claro. Sí, eso lo tenemos claro. Cuando el ser humano tiene un punto, cuando el ser humano toma una actitud de prejuicio acerca de alguien que cree en Dios, tiene un conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces podemos decir que el ser humano no ignora los acontecimientos malos y los acontecimientos buenos, sus procederes buenos y sus procederes malos, ¿sí? De ahí que el pecado cobra mayor significado. Pero hoy en día es tan fácil hablar del Evangelio y nos acostumbramos tanto a hablar del Evangelio que las personas no tienen claro qué es en realidad el Evangelio. Se volvió un estilo de vida, se volvió un tema del común, hablar del Evangelio, hablar de Dios. Hoy cualquier persona en la calle te saluda, Dios te bendiga, sin ni siquiera tener conciencia de la magnitud de esas palabras, ¿sí? Sin ni siquiera pensar, ¿será que yo conozco bien al Dios que estoy diciendo que bendiga a esa otra persona?
de que Dios estoy deseando una bendición. ¿Sí? Y es ahí donde encontramos nosotros muchas polémicas, inclusive en muchas denominaciones, en donde ponemos la palabra sobre una mesa y empezamos a contender acerca de nuestra doctrina y de lo que creemos. Lo que pasa es que la palabra dice esto, pero yo pienso lo otro, porque las promesas son esto, porque es que no hay un solo Dios, sino dos o tres, vea, la palabra dice esto. Y encontramos muchos argumentos así, ¿sí? Ahora en día eso se volvió costumbre, se volvió un hábito de alguien que dice creer en Dios, en someter la palabra a contienda y a discusión. Y nos olvidamos de las promesas tan grandes que tiene Dios. ¿Cuál es el error de olvidarnos de una promesa? Cuando nosotros nos olvidamos de una promesa, dejamos de esperarla. Claro. Cuando nosotros nos olvidamos de una promesa que nos hicieron a nosotros, dejamos de esperarla. Y cuando nos olvidamos de una promesa que hicimos, caemos en el error de no cumplirla, ¿cierto? En este momento nosotros estamos trayendo a colación una promesa dada por el mismo Dios, del cual me dice la Biblia que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿sí? Y que hasta la actualidad sus promesas siguen fieles y verdaderas, siguen siendo, sus promesas todavía están latentes para nosotros. La fidelidad de Dios nunca se ha puesto en duda. Tantos años después de que un profeta anuncia el nacimiento, se da. El proceso se cumple. Jesucristo va a la cruz, derrama su sangre, muere y 3 días después resucita, dando así pie para el nacimiento del tiempo de la gracia. Tiempo de gracia que en este momento estamos viviendo, donde la salvación es regalada. Cuando hablamos de gracia, hablamos de una promesa que Dios da a los hombres y dicen, ahora está abierto el tiempo de la gracia donde ustedes por fe van a recibir salvación. Donde ustedes por fe, si deciden creer en mí, van a disfrutar de todas las bendiciones que traen el creer en esta promesa y en esperarla. Entonces ya tenemos clara que la promesa fue dada por Dios y que esa promesa se va a cumplir porque la misma historia nos lo dice. La promesa de alcanzar salvación por fe, de alcanzar salvación por un acontecimiento que fue escrito y cumplido hace más de 2000 años, un acontecimiento del cual nosotros en este momento estamos disfrutando. ¿Qué es una promesa? Para definirlo y entrar en contexto, una promesa y cuál es la diferencia entre promesa y fe, porque no es lo mismo. La promesa es distinta a la fe. Yo tengo aquí en el diccionario, tú me das en este momento una definición basada en esto. Tengo promesa, seguridad de palabra o por escrito que se ha de hacer una cosa. Es decir, la promesa es dada. La promesa me viene de afuera hacia mí. Alguien me hace una promesa, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo entonces con base en la promesa hecha? Entonces viene el segundo elemento, la fe. ¿Sí? A la promesa debo aplicarle la fe. Entonces es bueno tener claro que una promesa es algo que nos viene de afuera. En este contexto que estamos hablando, la promesa, hay muchas promesas. La Biblia tiene promesas por doquier. Creo que es alrededor de unas 33,000 promesas la Biblia tiene escritas para el hombre. Dentro de ellas hay unas ordenadas en unos niveles, pero en este noche nos interesa hablar de las promesas que atañen a la salvación del hombre, ¿verdad? Y también al segundo advenimiento de parte de Dios. Entonces Dios le hace una promesa al hombre que lo va a salvar. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Creer, tener fe. Entonces eso es importante aclarar. Exactamente. Agradezco que lo hayas aclarado de esa manera tan enfática, tan clara, tan concisa, porque me das pie para hablar de lo siguiente. Cuando tenemos claro quién nos hace una promesa,
¿sí? A mí X persona me hace promesa de algo, pero es un humano, ¿sí? Está en mi decisión creer o no. En este momento estamos hablando de una promesa que se va a cumplir porque la historia me dice que Dios siempre cumple sus promesas. Amén. Estamos hablando de una promesa de salvación para mí, para mi alma, una salvación, una promesa de salvación eternamente. Esa promesa me dice, vas a estar a mi lado eternamente, vas a disfrutar de mi compañía, de mi presencia eternamente por los siglos de los siglos y vas a ser eternamente feliz. Y de entra a jugar la fe. Claro, claro. Que la entra a fe. jugar la fe, que ya nosotros sabemos qué es la fe. La fe es la capacidad que nosotros tenemos de creer de aquello que no vemos, pero Aquello sabemos que que nos viene. prometen. La fe es la capacidad que yo tengo de creer Exacto. aquello que me promete, sin Exactamente. verlo. Sin verlo. Sin verlo. Sin verlo. Porque aquella persona que nos promete, un padre puede prometerle a un hijo un helado. Le hizo una promesa de comprarle un helado. Y ahí aparece una característica muy especial, es que una promesa siempre está condicionada. Siempre está condicionada, exactamente. Sí. A eso vamos. Te doy si haces, o Exactamente. te doy si dejas de hacer. Y en este contexto de la salvación del hombre con Dios, también hay unas condiciones que más adelante, cree usted en su desarrollo, nos va a tocar. Exactamente. Entonces estamos hablando de una promesa en particular que nos interesa a toda la humanidad y es la promesa de la salvación de nuestra alma. Amén. Entonces él dice, el mismo Dios dice, yo les hago la promesa de que si ustedes creen en mí, como dice la Escritura, empezamos con el condicionamiento, Sí, amén. ¿sí? De su interior correrán ríos de agua viva, un río de agua viva que salta para salvación, Vida eterna. para vida eterna, para alcanzar aquellas otras promesas que se desprenden de creer en esta, ¿cierto? Pero entonces aquí vamos. Les decía hace un momento que hablar ahora en día del Evangelio se volvió tanto de costumbre que se volvió un tema de más. No tenemos conciencia de lo que estamos diciendo. Años atrás, cuando yo creí a esta promesa, escuchar a alguien decir Dios le bendiga era un evento y llamaba la atención de todas las personas. Inmediatamente identificaban que era alguien que practicaba lo que la Biblia enseña. ¿Sí? Cuando se decía Dios le bendiga, se sabía que pertenecía a una entidad que predicaba. El protestante. Básicamente. ¿Sí? Pero ya ahora en día se volvió tan común decir Dios le bendiga que no tenemos conciencia de eso. ¿Por qué resalto esto? Porque se volvió común decir que Jesucristo viene. Encontramos inclusive un pasaje en la Biblia donde uno de los evangelistas dice, en aquel tiempo, y cita a Noé. ¿Sí? Cuando Jesús venga a cumplir su promesa, muchos van a estar como en los tiempos de Noé, exactamente, que todo el mundo se estaba casando y dándose en el casamiento, ocupándose de sus cosas, porque ya era normal. Edificando. Exactamente, para ellos mismos. Y cuando les vino el diluvio, después de Noé haberles anunciado por 100 años de que venía un diluvio, se cansaron de oír siempre las palabras de Noé. Entonces al último se acostumbraron, no. Él siempre dice lo mismo y hasta ahora yo tengo 200, 300 años porque en aquel tiempo la gente vivía eso, vivía toda esa cantidad de años. Y llevo 100 años escuchando a Noé que viene un diluvio y todavía no ha llegado el diluvio, ya ni siquiera le creemos. Ahora en día hay tanta abundancia de palabra que hay personas que ya se atreven a decir, desde que yo tengo uso de razón he escuchado a las personas decirse en Dios le bendiga, viene un Dios a salvar una iglesia, hay que salvar el alma, hay que creer esto. Y se ha dejado de disfrutar de pronto muchas cosas que el mundo ofrece, ¿cierto? Por creer en algo que no sabemos si va a ser verdad o no. Claro, es un fenómeno que hemos venido observando y no solamente en el ámbito religioso, también eso se llama una cristalización de la conciencia. No sé si usted haya oído cuando era más joven hablar de los mensajes subliminales, Sí, señor. mensajes que se ocultaban detrás de una otros. imagen, detrás de una melodía, pero siempre eran subliminales. Subliminales es que estaban detrás de lo que observan los sentidos, pero que por un fenómeno que nosotros tenemos podemos captarlo allá muy dentro de nosotros. Hoy en día,
y el tema de la música, uno observa que ya los mensajes no son subliminales. Ahora los mensajes ya dejaron de ser directos, dejaron de ser subliminales, escondidos, para ser ahora directos. ¿Para qué? ¿Qué busca con eso? ¿Qué busca con eso? Eso es una estrategia de Satanás para precisamente cristalizar los sentidos y la conciencia de las personas, de que oyendo lo mismo, el mismo tema, sexo, 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 la gente cuando vea una actividad de esta le parezca normal, porque eso hace su trabajo. Entonces en el ámbito religioso eso es lo que ha venido pasando. Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene y Jesús no viene. Y permítame decir esta palabrita, algo que usted, el texto que usted leyó al principio es de una profundidad, hermano León, porque si usted, querido amigo, lee un versículo antes, el 9 dice que nosotros no debemos olvidar que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Pero si usted leyó el versículo antes, nos hace una amonestación y nos dice: queridos hermanos, no debéis olvidar una cosa, que un día es ante Dios como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, un día como 1000 años y 1000 años como un día. O sea que si fuéramos a mirar el reloj de Dios, han pasado desde la venida del Mesías, de Jesucristo, hasta nuestros días, 2 días. 1000 años como un día y un día como 1000 años, entonces han pasado 2 días. Entonces por eso es que dice que la paciencia de Dios es infinita, mientras que nosotros esperamos, ya llevamos 2000 años de todo un avatar en la historia de problemas, el reloj de Dios está apenas contando. ¿Qué dice, hermana Joana? Bueno, es interesante la temática que estamos tratando el día de hoy. Muy interesante esto de las promesas del Señor para con sus hijos, pero la pregunta que me surge esta noche es, ¿será que esas promesas son solamente para quien profesa ser cristiano o es abierta para cualquier tipo de persona? Ok. En el verso siguiente, en el verso que tomamos de base, el hermano Julio cita el verso 8 para hacer claridad de la paciencia que Dios tiene con el ser humano, ¿cierto? Y en el verso que tomamos de base hay implícito algo muy grande, y es que esa paciencia es fruto del amor que Dios tiene para el ser humano, en realidad. En general. En general, de todo pueblo, lengua y nación, ¿sí? De toda creencia, o sea, este evangelio será predicado en toda la tierra. Perfecto. En todos los rincones de ella. Raza, pueblo, nación, lengua, a todo recóndito lugar. Y todo el mundo tendrá que conocer que Jesucristo es el Señor. Amén. Todo el mundo tendrá que reconocerlo y exaltarlo y tiene que confesarlo que Jesucristo es el Señor, ¿cierto? Y decía, para responder tu pregunta, es lo siguiente: aclarando el tema, aclarando la circunstancia de que ahora estamos tan inundados de palabra que ya se alcanzan incluso a cauterizar conciencias, ¿sí? Notamos que hablar del evangelio se hace tan fácil que las personas no quieren oír, ¿sí? La verdad, sí. Hay una promesa en la Biblia, hay un acontecimiento en la Biblia futuro donde todas las personas tendrán que dar cuenta a Dios de sus actos, ¿cierto? Y uno a uno pasarán y presentan una escena y uno se la imagina cuando Dios esté pidiendo cuentas a los seres humanos por lo que hicieron, ¿cierto? Así es. Muchos de ellos tendrán de pronto que expresar que nunca lo escucharon, ¿sí? Ajá. Pero todo mundo, antes de que esta promesa se cumpla, tendrá que haber escuchado la palabra de Dios, porque si no, eso haría a Dios injusto. Claro, Así es. Eso haría a Dios injusto, y Dios es justo. en exceso. Dios es justo, es una de las cosas, de las características de nuestro Dios. Dios es justo, ¿sí? Entonces, todas las personas tendrán, dice la Biblia, que el Hades arrojará a sus muertos, el mar también los arrojará. Todas las personas tendrán que rendir cuentas, todo el mundo, desde la primera generación
hasta la última, hasta que la promesa se cumpla, hasta que Jesús venga a juzgar a vivos y muertos, ¿sí? Entonces, ¿eso qué me dice a mí? Cuando me dice que todas, de manera absoluta, la promesa será también para todo aquel que crea, ¿sí? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Perfecto. Perfecto, sí. Hay un texto en la Biblia que ilustra esto y es características de una promesa. Ahorita veíamos que todos los héroes de la fe, todos los que alcanzaron promesas en la Biblia, lo alcanzaron por dos razones. Una la decía hace un momento y es la fe. A quien Dios le hace una promesa, dice la Biblia, el que se acerca a Dios tiene que saber que le hay y que es galardonador. Y la otra es la paciencia. Esos dos elementos, fe y paciencia, tienen que unirse en toda persona que desee alcanzar una promesa, sea en el ámbito terrenal o en el ámbito espiritual. Y yo quisiera que el hermano pusiera el texto para ilustrar esto que digo, Hebreos capítulo 6, versículo número 12. Si quiere lo podemos buscar. Hebreos capítulo 6, versículo 12, nos muestra esas características que tuvieron los grandes hombres de Dios para alcanzar promesas. Sí, dale. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Aparte del condicionamiento, a ver hermano, yo pretendo en esta noche decirle a usted que está allí, querido hermano y amigo, que cuando Dios nos ha hecho una promesa de llevarnos al cielo, Él la va a cumplir. Eso es sencillo, hermano. Es simplemente, y amigo, que usted sepa quién le ha hecho esta promesa y de darle la autoridad. Nosotros somos los encargados de decir, es Dios quien le ha dado la promesa de llevarlo al cielo. Y que nos está diciendo, bueno, te llevo al cielo a condición de. Y entonces esa parte, esa condición es la que nosotros somos encargados de decirle, de seleccionar, de decirle de qué manera usted se va a ir para el cielo, para que entonces todos nos vamos para el cielo. ¿Qué dice hermano León si hablamos con los hermanos acerca de entonces aquellos condicionamientos que el hombre debe hacer a un lado, aquellas cosas para entonces poder ir al cielo? Bueno, recapitulemos entonces. Sabemos ya qué es una promesa, las Amén. características de la misma y qué acompaña pues a una promesa, ¿cierto? Sabemos ya quién da la promesa de la que estamos hablando en esta noche, Sí. las características de quién la da, que es Amén. fiel y verdadero. ¿cierto? Amén, gloria a Dios. Que para recibir esta promesa se necesita tener fe y que la fe es la capacidad que tiene el hombre de creer en, ¿cierto? ¿Sí? Hebreos el capítulo 11 le dice, la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la capacidad que yo tengo de creer. Certeza ¿cierto? y convicción. Muy Exacto. profundo, estúdielo allí en su casa. Entonces, sabemos que para el Señor también un año es como 1000 días y 1000 días y 1000 años. Sabemos que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto me Así especifica que para Dios no hay tiempo. No existe, ¿no? No existe el tiempo, que el tiempo es una limitante del ser humano en realidad. Nosotros tenemos un principio y un fin. De hecho, Dios es Dios eterno. habita la eternidad. Dios habita la eternidad. No en la eternidad, sino la eternidad. Exacto. Algún día algún filósofo dijo, bueno, Dios no habita en la eternidad, la eternidad habita en Dios. O sea, es más grande Dios que la misma eternidad habita dentro de Dios. Si Dios habita en la eternidad, o sea que la eternidad es más grande que Dios. Si es la eternidad la que habita en Dios, es decir, que Dios cubre la eternidad. Bueno, dijo alguien así. Entonces, aclarando de que ya sabemos que entonces qué es la fe, ¿cierto? Y hablaba de que es tanta la palabra en este tiempo que ya las personas tienen claridad de lo que es bueno y lo que es malo, ¿cierto?
La Biblia tiene una palabra para lo malo, los malos procederes del ser humano, y lo llama pecado. Y pecado es todo aquello, se le considera a la luz de la Biblia lo que es malo, hacer aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Violar es una transgresión de la ley. Y me parece Exactamente. curioso, hermano, muy puntual Sí. tu opinión, porque la Biblia dice, cuando estabais muertos en delitos y pecados. ¿Por qué la Biblia expresa delitos y pecados como dos conceptos aparte? Porque el delito, el hombre, claro, al hombre estar envuelto en pecado contra Dios, que es la transgresión de su ley, por ende, por naturaleza, viola. El delito se aplica cuando un policía coge a alguien en fragancia, no le dice, lo llevo a la cárcel por un pecado, no, lo llevo por un delito, ¿sí? O sea, por una infracción, pero a la ley terrena. Pero cuando Dios ve a alguien cometiendo una fornicación, le dice, tú no estás en delito, tú estás en pecado. Es decir, el pecado va dirigido hacia la violación hacia Dios y el delito hacia la transgresión humana. O sea, que el hombre no se puede justificar de ningún Para modo. nada, de ningún modo. Y a eso siempre, eso es lo que Dios apunta al finalizar de los tiempos, en que nadie pueda pararse frente a Él y justificarse, pues Él es el que nos justifica. Así Más es. aún también el que nos santifica, dice su palabra. Amén. Entonces está claro que el pecado es el mal proceder del ser humano. Pero hay algo curioso que la Biblia también me enseña. Pero también se le considera pecador a aquella persona que, sabiendo hacer lo bueno, No lo hace. no lo hace. ¿Sí? Entonces nos encontramos con cantidad de personas que saben lo que es bueno y lo que es malo, e inclusive pueden conocer aún más Biblia que uno, y pueden conocer inclusive más promesas de las que uno de pronto alcanza a visualizar en la Biblia, o las que uno alcanza a vivir. ¿Sí? Son unas lumbreras a la luz de la palabra. Ellos dicen, De hecho, gente que no tiene conocimiento del Señor, discúlpeme, hermano León, sí, pero es impresionante. Yo me quedo personalmente sorprendida porque a manera de testimonio tengo para contarle a usted y a quienes nos están viendo esta noche que mi abuelo era de esos. Mi abuelo Lo conocí, el sabía. hermano Noé. Mi Don abuelo Noé. sabía quién era Dios. Mi abuelo sabía que de una u otra forma tuvo que haber sido alguien superior el que le dio la vida. Sin embargo, él en su necedad y en su terquedad decía, ¿cuál Dios? Dios no existe. Dios no, si Dios existiera, este mundo se arreglaría. Es tanto el pecado y tanta la maldad. Permítame citar este texto tan bello que dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es lamentable, tristemente es lamentable en los tiempos que ahorita estamos pasando, que estamos viviendo, de que ya es tan normal, como usted lo puntualizaba y decía, es normal ya que todo el mundo se salude de Dios te bendiga, pero la trascendencia de esas palabras ya como que se quedó en veremos, se quedó en el olvido, Ya y se es- quedó en no me importa y no me interesa, y normal, un saludo de tantos ya y es ya. un saludo más. Sí, Sí. ya es un saludo más. Entonces, recapitulemos, porque como se suele decir, el tiempo en televisión es corto. Quiero dirigirme a todas aquellas personas que nos están viendo en este momento, a las personas que posteriormente a este mensaje nos vayan a sintonizar, nos buscan en internet y quieran reproducir nuevamente esta transmisión. Es necesario entender lo siguiente. Sabemos qué es lo bueno, sabemos qué es lo malo. Seguimos practicando lo malo y dejamos de hacer lo bueno. Se podría contar como un pecado doble. La cuestión de la palabra pecado aquí es aquello que nos aleja de esta gran promesa que aquí está. Les decía hace un momento que el tiempo para Dios no existe entonces, sino que es una limitante del ser humano. Está claro eso, ¿cierto? Porque el hombre, como la hierba, crece, florece, pero por la tarde puede estar marchita. La misma Biblia lo declara, ¿cierto? Y sabemos a ciencia cierta que el siguiente segundo de nuestra vida le pertenece a aquel que nos la dio. Y nosotros ahora podemos cerrar nuestros ojos para dormir y nunca más volverlos a abrir. Por eso la Biblia dice, el día de salvación es hoy. Hoy es el día aceptable de salvación. En el siguiente, y quiero terminar,
con este verso siguiente al 9 del mismo capítulo, verso número 10. Pero el día del Señor vendrá una promesa más. Amén. O sea, hay una promesa para aquellos que quieran alcanzar salvación. La promesa está dada para salvación. Y aquí viene una promesa más. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Alguna vez en esos acontecimientos sorprendentes de Dios? Sí, él hablaba por medio de alguien que fue tomado por el Espíritu esa noche y decía: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, como la mañana a las estrellas. Eso fue grande, porque si nos ponemos a mirar, la mañana llega a las estrellas y ellas no se ven más. Asimismo, como ladrón en la noche que nadie lo espera, asimismo llegará el Señor y en un abrir y cerrar de ojos ya la oportunidad se acabará. Sea porque el Señor venga y te encuentre desprevenido, no alcances salvación. Sea porque tu vida se acabe en el siguiente segundo de la misma, ya no tendrás salvación. Hacía énfasis en lo fácil que es hablar del Evangelio y que muchas personas inclusive han llegado a cauterizar su conciencia, a cerrar sus oídos porque están cansados de escucharlo, ¿sí? Por lo siguiente, porque ya hablar del Evangelio es complicado y todo el mundo dice tener fe. Y el problema de tener fe ahora es que la fe está siendo encaminada hacia donde no es. El llamado de esta noche y el propósito de esta noche de este mensaje es que encamines tu fe hacia donde tienes que encaminarla. De manera que ella te permita creer que el día del Señor vendrá, que hay una promesa dada de salvación y que necesitas alcanzarla. Y que encontramos escrito en los Salmos de que Él ha puesto sus ojos sobre los fieles de la tierra y que el que ande en el camino de la perfección, ese le servirá. Pero entonces no hay que creer entonces de cualquier manera. Ahora, Hay que creer en Dios. Ahora, yo tengo una pequeñísima inquietud Sí. antes de que cerremos. ¿Qué diferencia, o bueno, existe alguna diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios? Total. La fe me dice a mí ahora en día que yo creo en Dios, pero creerle a Dios es una cosa muy distinta. ¿En qué consiste? Consiste en lo siguiente, consiste en abrir mi oído, dejar la costumbre de escuchar un Dios le bendiga o un Jesucristo viene y bueno, yo eso ya lo sé, y prestarle atención a mi fe. Encamino mi fe y empiezo a estudiar las Escrituras y me doy cuenta quién es el Dios de la Biblia, ¿cierto? Cuando empiezo a estudiar quién es el Dios de la Biblia, automáticamente se desprende lo siguiente: este Dios de la Biblia me promete todo esto. Y la fe me dice a mí, cree y recíbelo. ¿Cierto? Dice, estad quieto y esperad. Yo haré. Y es donde Dios empieza a cumplir sus promesas para que la fe de aquella persona siga creyendo, siga creciendo, ¿cierto? Y ahí es donde automáticamente el cristiano, aquella persona que cree en Dios, empieza a creerle al Dios. O sea, creer en Dios, ahora todo el mundo cree en Dios. Tanto así que ya es un saludo más. Pero Sí, creerle a Dios es otra cosa. Porque en circunstancias adversas creer que Dios está ahí es por fe. En saber qué tan cerca o qué tan lejos está la promesa ya no nos martiriza. Sabemos que la promesa está ahí, yo le creo a Él. Eso me mantiene a mí firme en mi manera de creer en el Dios de la Biblia. Así es. El Dios que la Biblia enseña no es el Dios que las personas tienen en su mente de manera superficial. Uno le pregunta a personas, si quiero cerrar con este ejemplo, uno le pregunta a personas acerca de Dios y te dicen, no, es que Dios es el creador de todos del cielo, de la tierra, de todo lo que existe, lo visible y lo invisible, porque es algo que se aprendieron y les enseñaron. Y si uno les pregunta, ¿cuándo creyó usted en Dios y de qué manera? Dice, ¿cuándo? No sé. ¿De qué? Mis papás. Yo sigo lo mismo que mis papás siempre me han enseñado. ¿Y usted alguna vez ha leído la Biblia? Sí, uno ha leído por ahí de vez en cuando esto. Esa es la diferencia, ahí donde radica lo que es creer en Dios y creerle a Dios. Si yo le pregunto a alguien, ¿usted le cree a Dios cuando Él dice, mía es la venganza, yo pagaré? Entonces retenga su rabia, retenga sus hechos, quédese quieto que yo respondo por usted. Mía es, o sea, la bendición es mía y yo te la doy. Yo no le doy la bendición a alguien, uno como ser humano no le da la bendición, la desea. Pero uno no bendice a otra persona. Habla bien de ella, ¿cierto? Pero el que bendice es Dios.
Si un niño te dice desde la ventana, papi, veo las estrellas, tú crees eso, ¿cierto? Si te dice, papi, tengo una estrella en mi cofre, ¿tú le creerías? Tú crees en el niño cuando te dice que ve las estrellas, pero ya tú creerle al niño que tiene una en su cofre, eso ya nos pone a titubear. Entonces, creer en Dios es simplemente una teoría. Creerle a Dios creer en Dios es decir que Dios nos hace andar sobre el mar. Creerle a Dios es bajarte de tu barca y poner el pie sobre el mar. Ahí radica la Tremendo. diferencia. Entonces, quiero leer para ustedes estos 3 versículos de los que hemos estado hablando en el transcurso, en el desarrollo de este tema para ya finalizar. Perfecto. A partir del verso 8, que dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según muchos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ha Amén. dicho el Señor. Bueno, hemos llegado ya al final de nuestro programa hoy. Una bendición más, espero que haya disfrutado de nuestro tema. Finalizando, hay un versículo en la Biblia y es 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1, dice la condición de Dios para alcanzar las promesas. Hermanos, puesto que ya tenemos tan grandes promesas, dice el texto, purifiquémonos de toda mancha de cuerpo o el espíritu, perfeccionando nuestra consagración en el temor a Dios.